Un saludo a todos los estudiantes del octavo grado. Vamos a observar los temas en esta semana 10 en la fase 3 y prestemos especial atención de la página 125 a la página 129. Veníamos entonces estudiando este tema del uso de las condiciones necesarias y suficientes. Para eso, es bien necesario tener claros algunos conceptos de geometría, definiciones básicas de algunos triángulos y teoremas que se cumplen en un triángulo, ¿verdad? Iniciamos aquí con una condición necesaria o suficiente para B a partir de dos triángulos. Yo siempre he dicho que este tema de demostraciones es un tema que les va a ayudar un poquito a entender de por qué utilizamos la matemática, ¿verdad? Pero si no lo pueden desarrollar por su propia cuenta, es bueno que me escriban porque es un tema que quizás requiere mucho conocimiento y a veces les puede causar alguna dificultad. No se preocupe, es natural, ¿verdad? Es un tema que es bastante amplio y que en octavo grado solamente es como para enterarse que existe y empezar a estudiarlo, ¿verdad? No es de que lo van a dominar a la perfección, no se preocupen. Vamos a ver entonces, uso de las condiciones necesarias y suficientes, y aquí nos presenta, ¿verdad? Considera los triángulos ABC y ABC'. Y aquí están los dos triángulos, miren. La condición A me dice que estos valores de B y D', porque solo me interesa el de en medio, ya lo dijimos, que la letra que me interesa ver es la que está en medio. Estos dos dice que son igual a 90 grados. Y después me dice que el A, que está aquí arriba, y el A' también son iguales. Esa ya es una como hipótesis, ¿verdad? Es de lo que partimos. Y entonces, lógicamente, la hipotenusa tiene que ser igual. ¿Para qué? Para que sean congruentes. Y efectivamente, a partir de la lectura de esos temas o de esas propiedades que me da el literal A y el literal B, yo digo que es una condición necesaria y suficiente. ¿Por qué? Porque yo necesito aplicar la congruencia de triángulos rectángulos, que eso es algo que nosotros ya venimos estudiando, ¿verdad? En la congruencia de triángulos en esta misma unidad. Entonces, ahí vimos que los criterios son así, ¿verdad? Puede ser ángulo, ángulo, lado, el lado comprendido entre esos ángulos, ¿verdad? Y lógicamente, si ya dijimos que dos ángulos son iguales, como tienen que sumar 180, yo puedo decir que también el ángulo C es igual, ¿verdad? Los tres ángulos son iguales. Y ahí ya se comprueba dos ángulos, perdón, y un lado que serían iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que sí son congruentes entre ellos y que la condición A y la condición B son necesarias y suficientes, ¿verdad? Bueno, aquí nos sigue explicando, ¿verdad? Cómo ir comprendiendo estas condiciones si son recíprocas, ¿verdad? Si se cumple A y se cumple B. Y si es necesario que las dos se cumplan. Y me da algunas informaciones, ¿verdad? Necesarias. Por ejemplo, determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. Y el A dice, isósceles, tiene dos ángulos de igual medida. ¿Es necesaria y suficiente? Sí, es necesaria y suficiente. ¿Por qué? Porque esa es la definición de triángulo isósceles, ¿verdad? Que sean dos ángulos de la misma medida, ya me ayuda o me está indicando que también hay dos lados de la misma medida, que es la definición de triángulo isósceles. Ahora viene acá
aseveración. Por ejemplo, veamos el D. Rectángulo y equilátero. Vamos a asumir que quiere decir triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque rectángulo también puede ser el cuadrilátero, el que nosotros conocemos de dos lados paralelos verticales y dos lados paralelos horizontales. Pero en este caso, pues lo vamos a empezar a tomar como un triángulo. Entonces, el triángulo rectángulo es equilátero. No es suficiente, ¿verdad? Con esa aseveración que me está dando, porque nosotros sabemos que el triángulo rectángulo no puede tener los tres lados de la misma medida. Nunca va a existir un triángulo rectángulo con medidas iguales de los tres lados. No existe. Entonces, ahí le vamos a poner que no es necesario, no es suficiente. No es suficiente tener un rectángulo para que sea equilátero. Bueno, allí esa es la respuesta. En cada literal me van escribiendo es suficiente, no es suficiente, o necesario o no necesario. Vamos a pasar a la página 126, donde nos va a hablar de las características de las bisectrices de un triángulo. Lo primero, ¿qué es una bisectriz? Pues la bisectriz es un segmento de recta. Una recta que divide un ángulo en dos iguales, como acá, ¿ven? Miren qué bonito. Eso es la bisectriz. Tengo un ángulo, digamos que este ángulo mide 60 centímetros. Entonces la bisectriz lo divide en dos ángulos, cada uno de 30 centímetros. Esa es la bisectriz. Divide el ángulo en dos de la misma medida y la recta termina en el lado opuesto. Eso sería. Muy bien. Ahora el problema inicial me presenta dos temas al mismo tiempo, porque dice, observemos la figura, BI y CI son bisectrices del triángulo ABC. BI y CI, estas dos son bisectrices. Hasta ahí estamos bien. Y se cumple que ahí hay tres rectas ortogonales, ¿verdad? Tres rectas ortogonales. Y D es ortogonal a AB. ¿Qué es ortogonal? Ortogonal es que forma ángulos de 90 grados. Por eso es de que aquí en D, en F y en E está ese cuadrito, ¿verdad? El cuadrito significa que miden 90 grados. Y quieren que demostremos que AI también va a ser una bisectriz. Vaya, ¿cómo lo vamos a hacer? La manera de entenderlo es con el tema anterior de congruencia de triángulos. Congruencia de triángulo, ¿verdad? Entonces, ahí la congruencia que vamos a establecer. Miren, vamos a observar la figura que nos da el ejercicio y vamos a establecer quiénes son iguales. ID es aquí, IE es acá, y ellos dos son iguales. ¿Por qué? Por congruencia. Porque yo antes ya establecí que se cumple la congruencia porque tienen un ángulo igual, dos ángulos, ¿verdad? Con el ángulo recto, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver la igualdad. Y como yo ya demuestro que los triángulos son congruentes entre ellos, yo puedo decir que IA también es una bisectriz debido a la construcción, ¿verdad? Ahí podemos irlo leyendo y lo que vamos a utilizar es el segundo criterio de congruencia de triángulos, ¿verdad? De triángulos rectángulos. Ahí se establece, ¿verdad? Como el ángulo A pues va a ser el mismo, ¿verdad? Porque es una bisectriz. Si aquí en A se forman dos ángulos iguales, se establece que es una bisectriz AI, ¿verdad? Bueno,
Aquí de esta página, ¿qué vamos a rescatar? Vamos a rescatar primero el concepto de bisectriz. Recta que divide un ángulo en dos iguales. Segundo, incentro. ¿Qué es un incentro? Es el punto donde se cortan las tres bisectrices de un triángulo. Ese es el incentro. Vaya, muy interesante lo que nos propone el libro. Vean, aquí dice, comprueba utilizando un triángulo de papel que las tres bisectrices de un triángulo se intersecan en un mismo punto llamado incentro. Vaya, entonces esta práctica yo les recomiendo, ¿verdad? Con paciencia, despacio, irla realizando en su casa en una página de papel bond de color, ¿verdad? Más que todo para que se vea la diferencia cuando la peguen en su cuaderno. Empiezan, dibujan un triángulo que sea parecido, ¿verdad? Este que los propone el libro, para que al hacer los tres dobleces, son tres dobleces nada más, de 1, 2, 3 dobleces, allí van a ver un puntito donde se cortan esos tres dobleces. Y es lo que se va a llamar incentro. Y pegan el triángulo en su cuaderno de papel y con un plumón pueden marcar las tres bisectrices que son estas líneas, ¿ven? Esas líneas. Muy bien, esa sería la página 126. La 127 no la van a hacer esta semana, la vamos a reservar para después, para algún momento de autoevaluación, se va a hacer y se practica lo aprendido. Esta semana no es necesario. Vamos a ir directamente a la página 128. Entonces, la página 128 ya nos propone otro tema, ya no de triángulo, sino que de paralelogramo. Paralelogramo, para empezar, ¿cuántos lados? 4 lados, ¿verdad? Tenemos 4 lados que vamos a estudiar en esta ocasión. Y ahí dice que veamos la imagen y que observemos si hay algunos paralelogramos, ¿verdad? Si hay algunas de esas figuras planas. Y quiere que hallemos 3 ejemplos. 3 ejemplos del alrededor de nosotros o de la figura que vean ahí. Pues hay varios, ¿verdad? Por ejemplo, están los asientos del columpio. ¿Qué más? Está acá, ¿verdad? El techo del deslizadero, que también son paralelogramos. Y ustedes en su casa pueden observar alrededor y van a ver la ventana, por ejemplo, van a ver la puerta, que todos esos se llaman cuadriláteros o paralelogramos, pero en este caso se generaliza así. Bueno, entonces aquí nos dice ya algunas definiciones, ¿verdad? Los soportes de los columpios son cuadriláteros. Sí, ¿verdad? Los soportes son estos que les decía yo, los asientos. Y entonces, también el techo del deslizadero, lo que decíamos. Ahora dentro del salón de clases, dentro del salón hay algunos paralelogramos, ¿verdad? La pizarra, los vidrios de las ventanas y los escritorios, ¿verdad? Tanto los de los maestros como también sus mesitas donde se sientan, mesa y silla, tienen paralelogramos, ¿verdad? Bueno, aquí nos da ya la definición. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene pares de lados opuestos paralelos. Bueno, lo que decíamos, ¿verdad? Dos paralelos vertical y paralelo horizontal. Eso es un paralelogramo. Entonces todo, ¿verdad? El rectángulo y el cuadrado también son paralelogramos. Y aquí lo que nos da a entender, ¿verdad? Este ejemplo es demostrar, ¿verdad? La igualdad. Quieren que nosotros definamos cuáles lados son iguales entre ellos, cuáles ángulos son iguales entre ellos. Entonces, para eso, lo pueden ir haciendo despacio, ¿verdad? Ir comprobando estos valores, ¿verdad? Si no tienen, así como aquí, que no hay un símbolo de ángulo ni un símbolo de triángulo, ellos son lados. ¿Qué me está diciendo aquí? Me dice,
el lado AB es igual a DC. AB, aquí ve, el vertical. AB igual a DC. Es verdad, son iguales, ¿verdad? Están paralelos y están en la misma posición, un poco inclinada, ¿verdad? Luego, en el literal B, ahí sí estamos hablando de ángulos. Ahí está el símbolo de ángulo antes de cada juego de letras. Vaya. ABC. ¿Quién es ese? ABC. Todo este ángulo, ¿verdad? Todo el ángulo de B es igual a todo el ángulo de D. El ángulo de, ¿verdad? Acá. Y efectivamente, ¿verdad? Son iguales. Ahí se puede observar la posición en la que están y efectivamente son iguales entre ellos. Así pueden ir evaluando cada una de las observaciones que se han hecho en ese ejemplo. Y para el lapicito, ¿verdad? Para lo que ustedes van a resolver, solo es necesario observar cuáles son paralelogramos y cuáles no. Solo les voy a decir los que no. Hay dos que no son paralelogramos. Serían estos dos. ¿Por qué el B no es paralelogramo? Es un trapecio. Dos lados paralelos. Los horizontales. Pero, ¿qué pasa con los lados verticales? Los lados verticales no van en la misma posición, ¿verdad? No son paralelos, sino que eso si se siguieran juntando o si se siguieran acercando, se unieran, ¿ve? Porque están en esta posición. Entonces, este literal B, el trapecio, no es paralelogramo. ¿Por qué? Porque los lados verticales no son paralelos. Ahora el literal C es un triángulo. El triángulo de entrada, ¿verdad? No puede ser paralelogramo porque el paralelogramo decía que tiene 4 lados. No tiene ningún lado paralelo, ni los horizontales ni los verticales. Entonces el C, el triángulo, no es paralelogramo. Y los que sí son, ustedes le escriben la justificación, ¿verdad? Ese va a ser su actividad. Vamos a algunas características. Características de un paralelogramo. Tiene dos lados opuestos congruentes. Claro que sí, tiene que tener los lados opuestos congruentes. 2 a 2, ¿verdad? Para que sea paralelogramo. Los ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que sumar 180 grados. Estos en realidad ya son teoremas de los paralelogramos. Entonces aquí nos lo hacen un poco para comprender por qué existen esas propiedades. Y lo que hacen es trazar una diagonal. Y con la diagonal se observa la formación de ángulos y la congruencia de triángulos. Y cuando ya demuestran el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, entonces ya se establece, ¿verdad? Que la suma de los dos triángulos o de los dos ángulos, perdón, es 180 grados, ¿verdad? Porque son entre ellos suplementarios. Bueno, y aquí nos lo deja ya en el comprende. ¿Qué es lo que quieren que aprendamos en esta página 129? Pues que los lados opuestos son iguales, ¿verdad? Tanto los horizontales como los verticales, y que los ángulos consecutivos, el A con el D, suman 180. El B con el C también suman 180. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es lo que tenemos que aprender en esta página. Y aquí está, miren. Solo con observar estas medidas que ya están y con lo que acabamos de leer en el comprende, ya sabemos estas dos respuestas. El consecutivo es suplementario. ¿Cuánto mide este? El X.
Pues como está a continuación del 80, este mide 100 grados. El Y, como está a continuación del 100, este mide 80 grados, ¿verdad? Son suplementarios entre ellos, acabamos de decir. Si DC mide 5, ¿cuánto mide AD? También 5. Si AD mide 10, ¿cuánto mide BC? Pues también 10, ¿verdad? Porque es su paralelo y los lados opuestos son paralelos e iguales. Eso entonces me van a estar aplicando en la página 129. Fácilmente, aquí para hallar los ángulos, van a aplicar esos criterios, ¿verdad? En el caso de el trapecio, pues también, ¿verdad? Los opuestos con los opuestos, hay una propiedad que son iguales. Y también acá, en el caso de el trapecio, ahí ustedes me escriben, ¿verdad? Si es paralelogramo o no es paralelogramo, según lo que hemos estudiado en este video. El cuadrado, ahí sí, ¿verdad? Mide 90 grados porque es un peculiar. Él tiene todos los lados de la misma medida y también todos los ángulos de la misma medida. Eso es lo que quiero que vayan evaluando en esta página. Luego nos da los triángulos. Selecciona las parejas de figuras que al unirse forman un paralelogramo. Y explica por qué son paralelogramos, ¿verdad? Entonces allí pueden haber varias formas. Quizás es bueno que los reúnan para que vean que, por ejemplo, el B y el E se complementan, ¿verdad? Y ahí se forma un paralelogramo. Y también el A y el C. Entonces lo que pueden hacer es dibujarlos de color diferente y reunirlo, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprobar que se forman los paralelogramos. Bueno, entonces es lo que se nos pedía esta semana 10. Espero que les haya servido estas pequeñas explicaciones y que cualquiera de sus dudas pues me las hagan llegar en los medios que hemos establecido. Muchas gracias por la atención prestada. Feliz día.